Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre, Santo y Misericordioso, que nos amas. Nosotros que vivíamos alejados de ti, Señor, en medio de los pecados, aun cuando no te conocíamos, primero tú nos amaste. Y por nuestros pecados, Señor Jesucristo ha muerto en la cruz, derramando toda la sangre para quitar todos nuestros pecados, para que ya no recibamos el juicio y la maldición. Te damos gracias por esta gracia tan grande. Esta hora, nosotros que fuimos redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos juntos ante ti, Señor, para poder alabarte a ti, Señor, por tu gloria, por tu gracia tan grande a través de tu palabra y con la Santa Comunión. Esta hora también, tu Espíritu Santo, que estés con nosotros y que cuides a cada uno de nosotros. Susténtanos con tu mano poderosa para que ninguno de nosotros se pierda. Siempre protégenos con tu amor, con tu gracia, del Espíritu tan grande. Este mundo cada vez más está lleno de los pecados y de las maldades. Ni sabemos qué va a pasar en un mismo día. Es un mundo muy peligroso. Pero en medio de este tiempo, cuídanos y guíanos para que siempre podamos estar en la verdad. Oramos por todas las iglesias que están en Corea, en los países extranjeros, y por todos los hermanos y hermanas que están predicando el Evangelio en medio de tribulación y dificultades, para que en cualquier situación en que ellos estén, siempre puedan predicar tu Evangelio fuertemente, sin desesperarse, para que solamente tu obra sea manifestada y que tú seas glorificado. Oramos también por aquellos hermanos que están enfermos, que están debilitados, para que a través de tu palabra y tu amor, ellos sean más sustentados. Cada tiempo, cada hora, danos la palabra necesaria y el camino en que nosotros debemos andar y estar, para que nuestro corazón y nuestra mente siempre puedan estar con tu palabra, Señor, y en el resto de nuestra vida para poder vivir para ti, Señor. Esta hora solo confiamos en ti, Señor Espíritu Santo, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, de versículo 1 a 10. Se los leo. San Juan capítulo 15, de versículo 1. Se los leo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Hasta ahí? He participado bien en el retiro de Estados Unidos. En caso de Estados Unidos, el territorio está bien grande, ¿no? Así que en 4 lugares hay retiros, de oeste, de este, de la parte media y de, no sé si sea de norte. Bueno, en 4 lugares hay retiros en Estados Unidos. Esta vez, a donde yo he ido es el retiro de este de Estados Unidos. En la parte de este hay 8 iglesias nuestras. Hay 10 predicadores que se encargan de la palabra y el centro de retiro se encuentra en Kentucky. El terreno de centro de retiro de Estados Unidos, 1.716.000 metros cuadrados. Es un lugar bien grande en el cual construyeron el salón grande y los dormitorios así. Ya que es muy grande, el territorio de Estados Unidos, Kentucky se encuentra como en centro de pero de Washington tardan como 8 horas en carro y de parte de Nueva York también tardan 10 horas en llegar hasta Kentucky y de Chicago también como tardan 8 horas en llegar. La iglesia más cercana del centro de retiro tarda 6 horas en llegar. Como si ellos pensaran que solo tardarían 3 horas comparando con lo de Corea. Así se reúnen frecuentemente y están predicando activamente en Estados Unidos. Esta vez también, en medio de un retiro, ha habido muchas almas perdidas, las cuales entendieron la gracia de Dios y se gozaron, y muchos de ellos también se bautizaron. Ahora, en caso de retiro de oeste, va a haber retiro al principio de julio, tomando a Los Ángeles por centro. En Estados Unidos también se está predicando el Evangelio así fuertemente. En muchas partes del mundo, no solo de Corea, sino en todo el mundo hay como 1.114 iglesias, solo en los países extranjeros. Sí, habían escuchado, ¿verdad? Más de lo que nosotros pensamos, el Evangelio se está predicando muy rápido y las almas están recibiendo la salvación. Los miembros de coro nos han dado la alabanza que habla sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, la que está bien cerca. Antier, de repente, en la madrugada, como a las 6 de la mañana, pues han dicho que ha llegado pues, mensaje de alerta de parte del gobierno Corea a los ciudadanos aquí de Corea. Esa noticia llegó a Estados Unidos, así que estuve preocupado, pero un poco después dijeron que era una alerta falsa, por eso nos tranquilizamos. Bueno, de todos modos, no sabemos qué vaya a pasar en el mismo día. Así se puede decir que nosotros vivimos en un tiempo muy peligroso. Entonces nosotros, los cristianos, estamos bien agradecidos por esta gracia con la que hemos recibido la salvación. Es una gran bendición que hayamos recibido la salvación. Los salvos, así como San Juan capítulo 11 versículo 25, Jesucristo dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y vivirá. O sea, los salvos no tienen miedo al morir. Somos los que tenemos la vida eterna. Y en cualquier tiempo, momento, cuando ya se acabe este mundo, vamos a entrar en el cielo, en los cielos, en la tierra nueva que Dios tiene preparados.
Cuando todo este mundo ya sea quemado, sea deshecho, y todos los elementos del mundo, cuando sean deshechos, nosotros somos los que miramos los cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia dice que todo este mundo será quemado en fuego. En el tiempo de Noé, todo el mundo de entonces fue juzgado por diluvio. Pero al ver segunda de Pedro, capítulo 3, por versículo 6 y 7, ahí dice que los cielos y la tierra están reservados para ser quemados. En varias partes de la Biblia dice que el mundo del fin será quemado en fuego. O sea, habla de la guerra de la bomba nuclear. Estamos en un peligro en que en cualquier momento puede suceder la guerra de la bomba nuclear. Así que los científicos, viendo todo lo que está pasando en este mundo, ellos han dicho que el reloj del fin del mundo está a 90 segundos para las 12. Es lo que ya les había dicho antes. Bueno, es el mundo en que nosotros estamos viviendo ahora, pero las personas sin saber nada de esto, cada vez que pasa el tiempo, el mundo será mejorando y que va a haber más cosas interesantes, divertidas, pero no es así. Somos los que tenemos que vivir bien preparados de recibir al Señor en cualquier momento que llegue a venir. Tenemos que vivir bien listos, preparados para poder recibir al Señor y para estar de pie delante de Él. Después de recibir salvación ya no tenemos la esperanza en este mundo, sino nuestra esperanza solo está en el Señor. David por eso ha dicho así en Salmo capítulo 39, versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, Señor. ¿Qué esperaré? El gran rey llamado David, después de haber unificado a los países de alrededor y después de haber también obtenido varias cosas, siempre su esperanza estaba en el Señor. Hazme conocer mi fin, cuán frágil soy. Cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Como si fuera sueño de una noche, David sabía que todas las cosas del mundo así se pasarían. Y dice la palabra, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. De verdad, los hombres del mundo siempre se afanan y trabajan en vano. Viven solo para conseguir un sueño de la noche. Por eso viven de manera muy vana. Por eso al ver Proverbios capítulo 23 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así dice la Biblia. Y los salvos nosotros entendemos esta palabra. Por eso nuestra esperanza solo está en el Señor. En cualquier momento, tiempo en que nosotros vayamos a estar de pie ante Él, lo que nosotros tenemos que esperar siempre es ir con Él de manera irreprensible, estar de pie ante Él, sin tener ninguna vergüenza. Por eso la vez pasada ya les había hablado un rato, pero pensé que tenía que hablar un poco más, por eso yo leí esta palabra. Hay varias formas de la vida que los salvos, los nacidos de nuevo, tienen que vivir. Hay varias enseñanzas y lecciones de qué manera los salvos tienen que vivir después de recibir salvación. Pero de entre estas palabras, la palabra dicha por Señor Jesucristo, escrita en San Juan capítulo 15, es la que los salvos, todos los salvos tienen que meditar y pensar profundamente, y es la vida más básica de los cristianos salvos que han nacido de nuevo. Si es la cosa básica, significa que así como nuestro cuerpo también come, bebe y se viste y vive la vida en el hogar, en la sociedad, así como la vida normal es algo muy básico, de la misma manera
los cristianos salvos. Nosotros tenemos algunas cosas bien básicas que tenemos que vivir y llevar sin falta. Y la primera de todas ellas es lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 3. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanece en mí y yo en vosotros. Dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra significa que al ver primera de Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, nuestra alma, espíritu, ha sido limpiado. El espíritu que estaba muerto por nuestros delitos y pecados, pero ha sido limpiado por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso, ahora que su alma está muy limpia, es la palabra dirigida a los cristianos salvos. Permanece en mí y yo en vosotros. Es la palabra dirigida a los que ya tienen espíritu limpiado por la sangre del Señor Jesucristo. La primera orden que se les ha dado a los cristianos salvos que han recibido la salvación es que permanezcan en Él, en el Señor. Cuando un bebé recién nacido, ¿en dónde tiene que estar? Tiene que estar en el hogar donde están sus padres, sus hermanos, sus hermanas mayores, sus tíos, sus tías. Tiene que estar el bebé recién nacido en esa familia. El bebé recién nacido, en cuanto nace, no es necesario que le enseñen diciendo que no tiene que alejarse de la familia, porque ni tiene fuerza para salir, para alejarse de la familia un bebé recién nacido. Pero los cristianos salvos, nosotros tenemos deseo de la carne todavía. Entonces, si no controlamos el deseo de la carne, puede que nosotros vivamos según el deseo de la carne, no según el deseo del espíritu. Por eso, al ver el libro de Romanos, dice que hay deseo de carne y deseo de espíritu en medio de uno, los cuales se oponen entre sí. Ya que nosotros todavía tenemos deseo de la carne, el viejo hombre ya no quiere vivir conforme al deseo de espíritu. Por eso dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu es contra la carne. Esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso ahora que han recibido la salvación, en este aspecto ya pueden vivir de manera hipócrita. ¿Por qué hipócrita? O sea, tienen dos deseos. El uno es querer vivir conforme a la carne, otro es querer vivir conforme al espíritu. Los dos se pelean, se oponen entre sí. Por eso el de espíritu impide que nosotros vivamos para la carne y el de la carne impide que vivamos para el espíritu. Por eso siempre hay pelea. Se amarra a un pájaro y al ratón con un cordón. El pájaro quiere volar al cielo, pero el ratón quiere entrar por un hoyo de la tierra. Así, se opone. Entonces, ¿quién de los dos creen que vaya a ganar? El pájaro no es así. Imagínense, si es un pájaro enfermo, que está bien pequeño, pues será llevado por ratón. Pero si es un pájaro muy fuerte como águila, se lo lleva al ratón. Se lo lleva al cielo. O sea, si el nuevo hombre, el espíritu está fuerte en nosotros, ya puede vencer los deseos de la carne. Pero si todavía son débiles en su vida cristiana, significa que todavía su carne, deseo de la carne es más fuerte, por eso se nos lleva al mundo. Por eso la Biblia dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando nuestro nuevo hombre del espíritu sea fortalecido por la palabra, por el poder de Dios, es cuando ya va a poder vencer la carne. Por eso, esta orden que dice, permanece en mí, en el Señor, se les ha dado a los cristianos salvos. ¿Por qué se les dio esta orden? Es porque a la carne, al deseo de la carne, no le gusta vivir controlado, guiado por el Espíritu Santo. Quiere vivir como quiera todavía, la carne.
Por eso al ver libro de Efesios capítulo 2 versículo 2, antes de recibir salvación, nosotros andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es Satanás. Ni siquiera sabíamos si existía Satanás o no, pero Satanás de verdad es el que está llevando y guiando a los que todavía no han recibido la salvación para que cometan más pecados. Por eso dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás, quien tiene la potestad del aire, hace la gran obra en el corazón de los hijos de desobediencia, dice, en los que todavía no han recibido la salvación. Claro, ese espíritu malo. Por eso nosotros también, antes de ser salvos, así, siendo hijos de la ira, vivíamos en medio de nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, no conforme a la voluntad de Dios. Siguiendo también la costumbre de este mundo, la moda de este mundo. Así vivíamos siendo bien llevados por las cosas del mundo. Así están viviendo todos los hombres del mundo, según la avaricia que tiene el deseo de la carne. Satanás sigue incitando ese espíritu de la gente para que sigan cometiendo pecados. Así nosotros, dice la palabra, que éramos hijos de la ira. Por eso, todos los que no han recibido la salvación todavía viven como quieran, como ellos, como su carne quiere, según la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero los salvos tenemos ese deseo del Espíritu que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Nuestro deseo es que nosotros queramos vivir para la obra de Dios hasta que venga Señor Jesucristo o hasta que nosotros partamos de este mundo. Todos los salvos tenemos este deseo de querer vivir para Dios. Si no tuvieran este deseo, seguramente no serían salvos. Si han recibido la salvación, seguramente en su corazón tienen este gran deseo de querer agradarle a Dios, de pagarle esa gracia, de vivir para Dios, aunque sea poquito, de querer hacer la voluntad de Dios. Tienen ese deseo los salvos. Pero los que no han recibido la salvación no tienen ningún deseo de querer vivir para Dios. Sea que ellos se levanten y que trabajen, siempre quieren vivir para las cosas del mundo. Aún diciendo que son salvos, pero si no tienen ningún deseo de querer vivir para Dios, eso significa que seguramente no tendrían el Espíritu Santo, o sea, no son salvos. Pero lo importante es que todavía en los salvos, en su corazón, hay deseo de la carne. Yo estoy agarrando esta taza de vidrio en mi mano. Si la dejo, cae por la ley de gravedad. La ley de gravedad se refiere a la fuerza. Si la dejo, cae, pero si la agarro así bien fuerte, no cae para abajo. Nuestra carne, como la ley de gravedad, siempre quiere ser llevada a la tierra. Como topo, siempre busca las cosas del mundo, de la tierra. Pero si una fuerza más grande, si la mano está agarrando la ley de gravedad, pues no sirve. De la misma manera, si tenemos la fuerza bien grande del Espíritu Santo, ya vamos a poder vencer y estar en contra del deseo de la carne. Los pájaros son los que vuelan, venciendo en contra de la ley de gravedad. ¿No es así? Al ver el libro de Isaías capítulo 40, dice que los que esperan al Señor volarán como águilas. El que espera al Señor, súbete, súbete como águila. Así como águilas suben para arriba, al cielo. Aunque el cuerpo vive todavía en la tierra, su espíritu quiere subir al cielo, quiere ver las cosas de arriba, del cielo, de Dios. Cuando uno sube al avión y sube
muy arriba, los edificios, las casas bien grandes también se ven bien pequeños. Si sube un poco más arriba al cielo, ni siquiera se van a ver. Así, cada vez que nosotros crezcamos espiritualmente, las cosas del mundo ya no se van a ver y vamos a darnos cuenta diciendo así, nosotros vivíamos así, como hormigas para las cosas del mundo. Y así como Dios mira el mundo, nosotros también vamos a poder mirar el mundo como la vista de Dios. Por eso Juan Wesley de Inglaterra, unos años después de que se hizo pastor, apenas recibió la salvación. Él es fundador de la iglesia metodista, ¿no? Juan Wesley. En caso de la iglesia metodista, ahí había células. Y Juan Wesley, después de haber recibido la salvación, él dijo lo siguiente: el mundo es mi célula. O sea, su célula no era solamente una parte, sino su célula era todo el mundo en que él tenía que predicar la palabra. Así tenemos que pensar. No solo pertenecemos a una célula nada más, a nuestra iglesia nada más, sino nuestra célula es todo el mundo, hasta África, hasta Latinoamérica, hasta los países bien lejanos. Nosotros tenemos este corazón de querer predicar este evangelio hasta la última parte del mundo. Eso significa que la fe de uno está bien crecida. Así como Dios tiene la vista muy amplia, ahora que nosotros somos salvos, cada vez que crezcamos espiritualmente, ya tenemos la vista muy amplia de poder ver las cosas muy ampliamente. Ya no se ven las cosas del mundo, sino las cosas del cielo, de Dios. Y así nosotros vamos a subir al cielo. Si no, aun siendo los salvos, pues todavía tienen mucha esperanza en este mundo, diciendo, a los salvos también tienen que comer, beber, los salvos también tienen que vestir, pero la Biblia dice que Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves y los pájaros? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas busca primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los salvos ya no tienen que estar bien preocupados diciendo, ¿qué comeré, qué vestiré? Los huérfanos son los que siempre andan buscando qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, en dónde van a dormir. Siempre los huérfanos que no tienen a los padres andan preocupados. Pero si los hijos que tienen a los padres no se preocupan nada de esto, nada más tienen que estar con el padre y con su madre. Los padres se harán responsables de todo lo que hacen sus hijos. Si los padres carnales se hacen responsables, ¿cuánto más sería nuestro Padre Celestial, de nuestro espíritu? ¿A poco no se haría responsable de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que nosotros vivimos? Si Dios dice que se hará responsable, claro que se hará responsable. Pero antes de esto dice, primeramente, first. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En lugar de que digan, ¿qué comeré, qué beberé, de qué manera viviré, qué vestiré? Por favor, que esas preocupaciones déjenlas. Busca primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. Lo que Dios quiere es que se predique el evangelio en todo el mundo para que las almas bien gobernadas por Satanás diablo ya se regresen con él, con Dios. O sea, lo que Dios quiere no es el terreno, sino lo que Dios quiere es la salvación de alma. Hay 3 elementos para formar un país, una nación. Tiene que haber territorio, soberanía y ciudadano. O sea, lo que Dios quiere preparar es el ciudadano. Por eso cada salvo que ha recibido la salvación es ciudadano y reino significa ciudadano, reino de cielo. O sea, cada vez que las personas reciben la salvación, es como si los terrenos gobernados por Satanás diablo otra vez se le regresan a Dios. Así va expandiendo el terreno de Dios.
Por eso la Biblia dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, los salvos son nación santa. Cuando reciban la salvación, el terreno de Dios así irá expandiendo. Por eso cuando Dios ya termine toda la historia de la humanidad, se los va a llevar a los salvos, a su nación. Y hará que vivan para siempre. Por eso el hecho de que Dios salve a las almas perdidas es la obra más grande que Dios hace. Dios Padre es el que ha planeado la salvación. Y Dios Hijo, Señor Jesucristo, ha cumplido la salvación por haber muerto en la cruz derramando la sangre. Y el Espíritu Santo es el que ha venido a esta tierra para predicar la salvación a todas las personas. Y el Evangelio planificado por Dios Padre y cumplido por Dios Hijo Jesucristo. ¿De qué manera entonces este Evangelio será predicado? A través de los salvos que ya han recibido la salvación, los primeros salvos. Por eso, la primera cosa que los salvos tenemos que hacer es, primeramente, buscar reino de Dios. O sea, buscar de qué manera las almas perdidas pueden recibir salvación. Uno puede decir, los pastores son los que hacen esta obra. Nosotros que somos hermanos normales, está bien que no hagamos así. No es así. Sino, todos nosotros tenemos que colaborarnos para predicar el Evangelio. Si no se colaboran ustedes, un pastor, ¿cómo puede hacer solo? Esta vez vamos a tener también retiro de verano. Esta vez vamos a tener retiro en el centro de retiro 7 veces. Cada vez se reunirán como 10,000 hombres aquí en Corea. Para que quepa más personas en el centro de retiro de Corea, hemos también ya construido más edificios para alojamiento, dormitorios. Así ya hemos dejado todo bien listo con el fin de predicar el Evangelio. En el tiempo normal en cada iglesia hacen seminario de la Biblia y también predican la palabra, pero especialmente durante vacaciones, cuando todo el mundo sale de viaje a la playa del mar, a otros países, nosotros aprovechando que estamos en vacaciones, somos los que predicamos. Anunciamos el Evangelio para salvar a las almas perdidas. En el retiro, ¿no es así? Enfocando nuestro corazón. De esta manera muchas personas recibirán la salvación. ¿Por qué? Lo que tienen que hacer los salvos, nosotros es siempre considerar de qué manera más personas reciben la salvación. Es el deseo que el Espíritu Santo nos ha dado. Por eso es lo que nosotros vamos a hacer por la fuerza del Espíritu Santo, no por nuestra propia fuerza. Es la cosa por la cual todos los salvos tienen que hacer oración, tienen que colaborar. Aunque un pastor predique bien bonito y conozca muchas palabras de la Biblia, si los salvos no se colaboran juntos, no sirve para nada. Claro, un pastor tiene que también predicar bien bonito, pero el Espíritu Santo hará la obra siempre y cuando todos los salvos están bien unidos para cumplir esta obra y este Evangelio. Por eso Efesios 3:20 dice, según el poder que actúa en nosotros. Dice, actúa en nosotros. El Espíritu Santo es el que actúa en nosotros, no en uno solo. Por eso dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así el Espíritu Santo irá cumpliendo su obra en medio de nosotros. No en uno solo. Por eso, el propósito de la vida de todos los cristianos salvos es Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No hay que morir, sino vivir. ¿Para hacer qué cosa? Para disfrutar del mundo, para tener muchas cosas mundanas. No es así. Después de recibir salvación, de verdad, el mundo ya no es atractivo para nosotros. Se nos aburren las cosas del mundo, las que nosotros disfrutábamos. Los hombres del mundo así toman, bailan y se ponen bien contentos al verlos. Parece que ellos están en la fiesta de Satanás Diablo. ¿No han pensado ustedes? De verdad están bien locos, con la iluminación así, como si estuvieran bien locos, fuera de sí. Se ponen a bailar así. Pero nosotros no. Aunque nos digan, nos inviten a ir allá, no vamos a ir allá. ¿Qué vamos a hacer allá, estando en la fiesta con los hombres del mundo?
Pero cuando se nos invita a que nosotros vayamos a la comunión y que nosotros también demos testimonio y que prediquemos el Evangelio, es lo que nos satisface y nos alegra mucho, ya que el propósito de nuestra vida es diferente con el propósito de los hombres del mundo, ya que nosotros somos la luz. Dice, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Los hombres del mundo están viviendo en tinieblas, en la oscuridad, sin saber a dónde van y qué es lo que hacen. Pero nosotros que somos la luz, ahora somos los que sabemos para qué tenemos que vivir. Los salvos tienen que también unir su corazón y amarse unos a otros para cumplir la justicia de Dios, la cual es predicar el Evangelio, a las almas perdidas expandir el reino de Dios, teniendo la santa comunión con otros hermanos salvos, considerándose unos a otros. Esto es la manera de cómo cumplir la justicia de Dios. Por eso, segunda de Pedro 3:13 dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, así dice. Cielo es donde siempre hay justicia nada más. Es donde siempre hay santidad. Ningún pecado puede morar, estar en el cielo, en medio de los salvos. En su comunión siempre la justicia de Dios se cumple. Es donde la justicia de Dios mora. Por eso los salvos, cuyo espíritu ya ha sido limpiado, por eso que permanezca en él. Los que no han recibido la salvación están permaneciendo en Satanás, diablo. Por eso Efesios capítulo 2, de versículo 1 a 3. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en vuestros delitos y pecados en medio de Satanás, diablo, pero somos los que estamos en Dios, en el Espíritu Santo. Somos diferentes de los hombres del mundo. Por eso dice, permaneced en mí. Que permanezcamos en donde el Espíritu Santo hace la obra. Entonces yo en vosotros. Por eso la vez pasada, hablándoles un poco de esta palabra, ya les expliqué un poco de qué manera uno puede permanecer en el Señor. Muchas personas malentienden acerca de permanecer en el Señor. Piensan que permanecer en el Señor es hacer siempre la oración y leer la Biblia. Parece que es correcto, pero no es correcto. Claro, leer la Biblia, hacer la oración, también son cosas necesarias, pero permanecer en el Señor no es esforzarse a permanecer, a estar, sino solo estar nada más. Está algo muy simple. Un niño, bebé recién nacido, tiene que estar o está en los padres. ¿A poco se esfuerza a estar en los padres? No, solo naturalmente está en los padres, en el hogar. Cuando le dan de comer, cuando le dan de vestir, se deja que le coman, se deja que le beba, que le den de comer, se deja que le den de beber, que le den de vestir. Permanecer en el Señor es algo muy fácil. No hay que esforzarse a estar, a permanecer. Es muy fácil que los pámpanos estén pegados en la vid. Si ellos mismos se esfuerzan a llevar frutos, se sacuden para llevar frutos, luego se despegan. Es muy natural que los pámpanos estén pegados en la vid. Así se dejan, que los tengan ahí. Por eso San Juan 15, versículo 3 y 4 dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. A través de la vid y los pámpanos, así Jesucristo nos ha dado la explicación de qué manera uno puede permanecer en el Señor. Como los pámpanos están en la vid. Como les dije que los salvos nosotros todavía tenemos deseos de la carne. Pero cuando ya nuestra fe crezca a un cierto nivel, es posible que nosotros vivamos casi sin cometer ningún pecado. Pero los que todavía no han crecido espiritualmente, a ellos todavía les cuesta vivir conforme al deseo del Espíritu. Es porque todavía la fuerza de la carne está más fuerte.
Por eso cuando vienen a la iglesia y escuchan la palabra, como que les agrada. Pero cuando se llevan con los amigos del mundo, todavía eso les agrada más, con los amigos del mundo. Si están en la iglesia, si están agradecidos también con Dios, pero cuando ya están en el mundo, todavía las cosas del mundo se ven más bonitas y buenas. Por eso los salvos viven sufridos. Sería muy bueno que solamente permaneciera en un lugar, pero un pie está en el mundo, otro pie está en la iglesia, así en dos lados. Entonces, si se dejan pasar así por mucho tiempo, luego van a sufrir en su vida cristiana. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí. Los que ya están limpios espiritualmente son los que pueden permanecer en el Señor, y yo en vosotros. Entonces, ¿qué es permanecer en el Señor? Como les dije un rato la vez pasada, permanecer en el Señor como dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es la comunión? Es llevarse con otros hermanos salvos. Después de recibir salvación, pues hasta el nombre que dicen es diferente, hermano o hermana. En caso de Corea del Norte, pues le dicen compañero, compañero tal, así. En lugar de hermano o hermana, pues le dicen compañero. Pero ahora que viene a la iglesia, al principio se les hace bien raro que todo el mundo esté diciendo hermano y hermana. Pero a los mayores de edad, a los abuelos y a las abuelas, eso no es bueno que los jóvenes le digan hermano o hermana a los mayores de edad. Una hermana, pero abuela, que tiene mucha edad, está en el camión, transporte. Pero en el camión, transporte, se encontró con una hermana joven. Con una joven en el autobús y le dijo, joven, oh hermana, hermana, ¿cómo está? Entonces las personas que estaban en el camión se quedaron bien sorprendidas. Imagínense, una hermana jovencita le dijo pues a la abuelita, hermana, hermana, claro, es correcto que ella es hermana, pero no es bueno que los jóvenes que no tienen mucha edad le digan pues a los mayores de edad, hermano, hermana. No es algo adecuado. Bueno, espiritualmente es algo correcto, pero no es bueno que digan los jóvenes a los mayores de edad, hermano, hermana. En lugar de eso, solamente hay que decir así usted, oiga. De todos modos, después de recibir la salvación, ese nombre que dice hermano y hermana son los nombres más bonitos. Por eso la Biblia habla de hermanos santos, amados. Al principio, después de recibir salvación, se les hace un poco raro decirles a la gente hermano y hermana, pero al pasar algo de tiempo, ahora es muy natural que digan hermano y hermana. Al principio también se les hace raro que digan comunión, comunión. También en caso de esta palabra comunión, hay que usarla bien. Uno dice, vamos a ya tener la comunión bien rápido, ya iniciamos la comunión, ya vamos a terminar la comunión, ya terminó. ¿A poco la comunión tiene tiempo de inicio y tiene tiempo de fin? No es así, sino la comunión es la que existe desde que ya hemos recibido la salvación. En inglés, fellowship. La comunión es en la que se aman unos a otros, se consideran y se ayudan. Somos hermanos del mismo camino. Así, somos hermanos del mismo camino, del cielo, a donde nosotros vamos a ir juntos. Ya que nosotros estamos en el camino, hay que ayudarnos unos a otros, así
colaborarnos. Así es la comunión. No que tenga tiempo de inicio, no que tenga tiempo de fin. La comunión no es donde uno se luce, uno así se jacta o se muestra a sí mismo, no es así. Sino los fuertes son los que tienen que también siempre sostener a los débiles de la fe. Así como en una misma familia hay abuelo, hay hermana, hay abuelo y abuela, y padres, y madre, tío, tía, y hay también niños traviesos, niñas traviesas y bebé recién nacido, pero en una sola familia hay armonía bien bonita y se llevan bien entre ellos. De la misma manera, los salvos en la comunión se llevan bien. ¡Cuán hermoso es! Es la comunión. La comunión que nosotros tenemos no es la que como los hombres del mundo tienen, sino es la comunión donde nosotros también estamos con nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo. O sea, estar en esta comunión es permanecer en el Señor. ¿Sí me explico? Las personas malentienden o no saben bien de qué manera uno permanecer en el Señor. Claro, cada quien personalmente también está permaneciendo en el Señor y el Señor en él. Están unidos los dos entre sí. Por eso San Juan 14 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ya estamos unidos con el Señor. A la vez, no solo con el Señor, sino también estamos unidos, no solo con el Señor, sino con otros hermanos salvos. Por eso eclesia, esta palabra. En griego, eclesia, cuyo significado es el grupo separado. Santo, uno solo no puede formar la iglesia, al menos dos salvos. 10 hermanos, 100 hermanos, 1000 hermanos, así bien unidos. Este grupo se refiere, es la iglesia. Por eso San Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, dice. Había otras ovejas que no habían recibido salvación, o sea, siendo gentiles. Ellas también, gentiles, tienen que ser guiadas a este redil. Sean judíos, sean gentiles, no importa qué tipo de color tengan, qué nacionalidad tengan, de qué país son. Si han recibido la salvación, ya están en un mismo redil, con el mismo pastor. Así, formando un grupo, está en el mismo camino para ir al cielo. Ese grupo se llama la iglesia. Y esa comunión es la iglesia. Por eso cada quien, tú estás también en este redil, en el grupo, ¿sí me explico? Es lo que no tenemos que olvidarnos. Después de recibir salvación ya no estás solo, sino estamos en esta comunidad. Comunidad que se llama la iglesia. Yo siendo como un miembro de esa comunidad. Estoy con los hermanos. También en esa comunión el Señor está. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo es Cristo. Esta comunión no es como la que tienen los hombres del mundo, sino es la comunión que nosotros tenemos con otros hermanos salvos, hermanas y con el Señor, Espíritu Santo. Por eso en la comunión no se necesitan las personas especiales. Claro, cada quien puede tener dones aparte. Puede haber pastores, profetas, apóstoles. Existen o tienen este ministerio para hacer la obra, trabajo, pero lo importante es que nosotros ya somos mismos hermanos, mismas hermanas, con el mismo Padre, con el mismo Hijo, Señor Jesucristo. Y el dueño de esta comunión es siempre Dios. En una comunión, los ricos, los inteligentes, los que están en un puesto muy alto, ellos no tienen que ser dueños o jefes de esa comunión. Nuestra iglesia jamás permite que ellos gobiernen la comunión. Aunque los conocidos de este mundo vengan a nuestra comunión, ¿a poco así serán tratados de manera especial? No es así. En el Señor somos mismos hermanos, mismas hermanas. No importa qué posición, en qué estado estén en este mundo. La Biblia dice que somos también mismos hermanos, iguales. Por eso estar en el Señor, en esta comunión es estar y permanecer con el Señor, en Él. Y después de recibir la salvación hay primera cosa que tienen que saber.
La sangre es la que ha quitado mis pecados para siempre. Bueno, ya he recibido perdón de pecado, ya he recibido salvación, soy hijo de Dios. Son las cosas básicas que nosotros sabemos. Pero otra cosa que tenemos que saber es, el Espíritu Santo mora en mí, en cada uno de nosotros. El recibir la salvación y el recibir el Espíritu Santo no son diferentes. No que los dos sean diferentes, sino el haber recibido la salvación, el haber recibido perdón de pecado, el ser justificado, el haber también tenido la vida eterna y el haber recibido al Espíritu Santo, toda esta palabra es igual. El Redentor de mi pecado mora en mi corazón. O sea, el Espíritu Santo, aunque sepa o no sepan, el Espíritu Santo está en el corazón de los salvos. Por eso Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando uno recibe la salvación, pues no puede sentir que si el Espíritu Santo ha entrado en él. Yo también cuando yo recibí la salvación por primera vez ni sabía si el Espíritu Santo moraba en mí. Que si yo había recibido también el Espíritu Santo, pero luego me di cuenta de que el haber recibido salvación es haber recibido perdón de pecado y es haber recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí. Él mora en mí. ¿De verdad ustedes creen en que el Espíritu Santo mora en ustedes? Aunque no crean, si han recibido la salvación, el Espíritu Santo mora en ustedes. Tienen que ustedes creer en que el Espíritu Santo está en ustedes. Si le dicen a los niños, oye niño, ¿tú sabes que en ti hay riñones? ¿Riñones? ¿Esa cosa cómo se come? No. ¿A poco un niño pequeño sabe que tiene corazón y riñones en su cuerpo? No sabe todavía. Pero aunque no sepa si hay o no, si hay. Hay hígado, riñones, corazón. Aunque no sepa, en su cuerpo hay esas cosas, órganos. Cuando crezca y cuando estudie, ya va a saber que hay riñones, corazón, hígado en su cuerpo. De la misma manera, después de recibir salvación, cada vez que crezca, irá conociendo que realmente el Espíritu Santo mora en él. El Espíritu Santo mora en él. Un hombre sube a la cima del monte y le grita, Señor, así en su oración le hace. Y el Señor le dirá, ¿por qué? Para esas personas el Señor está bien lejos. Aunque susurra en su corazón, Dios le escucha. Aun cuando susurramos, el Señor nos escucha. Por eso la Biblia dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Aunque nosotros hagamos la oración, por dentro Dios nos escucha. Pero cuando están solos es mejor hacer la oración hablando por fuera. Porque si hacen la oración hablando por fuera, van a escuchar su oración por oídos y de esta manera pues van a poder concentrarse más en la oración. Pero si les cuesta, si se les hace difícil hacer la oración hablando por fuera, si están con otras personas, hay que hacer la oración por dentro. Aunque hagan la oración por dentro, Dios los escucha. Es porque Dios, el Espíritu Santo, está en uno. ¿No es así? Es algo muy difícil de creer. Claro, con nuestra cabeza no podemos entender bien. ¿A poco ustedes pueden creer en qué? ¿Pueden creer en que el Espíritu Santo está en ustedes? Si se toman radiografía, ¿a poco en radiografía saldría el Espíritu Santo? No es así. Pero la Biblia dice que en el corazón de los salvos mora el Espíritu Santo. Mora ahí. Porque la Biblia dice que en el corazón de los salvos el Espíritu Santo mora. Si no podemos entender con nuestra cabeza, solo hay que creer, ¿no es así? Si quiera entender con la cabeza, luego su cabeza va a explotar. Solo hay que creer nada más. El Espíritu Santo está en mí, así. Dios ha creado los cielos y la tierra. Sabemos que por la fe el mundo ha sido creado por Dios. Solo hay que creer. ¿Quién habrá creado? Hay que estudiar. Hay que hacer bien investigación para saber. No es así, sino solo hay que creer.
También en la Biblia, aparte de esto, ¿cuántas pruebas, evidencias Dios nos ha dejado para que creamos que realmente Dios existe? Especialmente por la historia del pueblo de Israel. La historia de Israel sirve de la muestra para todas las personas, para todas las naciones. A través del pueblo de Israel, Dios ha mostrado muchos milagros, prodigios. Por ejemplo, ha salvado a los israelitas que vivieron como esclavos durante 400 años de la tierra de Egipto, y de ahí ha dividido el Mar Rojo para que ellos pasasen teniendo agua de Mar Rojo como muro a la mano derecha y a la mano izquierda. Y en nuestro tiempo, dentro de Mar Rojo, ya han sido descubiertas las ruedas de los carros egipcios en que andaban, ¿no es así? También el día y la noche los guiaban con la columna de nubes y de fuego. O sea, Dios ha salvado al pueblo de Israel con su poder, los ha guiado hasta la tierra Canaán. A través así de la historia del pueblo de Israel, Dios nos hace saber que Él siempre bendice a los que obedecen, maldice a los que desobedecen, y es el que siempre es fiel en guardar la promesa, cumplir la promesa. Y si rechazas a Cristo, ¿cuánta maldición tú vas a recibir? A través del pueblo de Israel, Dios nos ha mostrado todo. Al ver la historia del pueblo de Israel, uno puede entender de qué manera Dios hace la obra para con cada uno. Sirve de una muestra, por eso, el pueblo de Israel. En algún aspecto, el pueblo de Israel, su historia es algo muy miserable. ¿Por qué? De entre todas las naciones del mundo no hay otra nación que haya tenido la historia tan triste y miserable como la del pueblo de Israel. Imagínense, el pueblo de Israel escogido por Dios fue expulsado por la tierra y durante casi 2000 años fue dispersado por todo el mundo y asesinado, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de los judíos han sido asesinados, no solo en ese tiempo. ¿Cuántos judíos han sido asesinados y han muerto? ¿Por qué Dios dejó que los israelitas murieran de esta manera? Para hacernos saber cuán grande es el pecado de rechazar a Cristo, negarlo. Los que rechazan a Cristo sufrirán para siempre en el infierno, para siempre. Por eso el pueblo de Israel sirve de ejemplo, de muestra, para que sepamos cuán grande es el pecado de rechazar a Cristo. Por eso en la Biblia Dios ha dado muchas pruebas para que creamos que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y es verdad. No solo la historia del pueblo de Israel, sino toda la historia del mundo está manejándose, cumpliéndose tal como dice la Biblia, ¿no es así? A veces hay cosas que podemos entender, hay otras cosas que no podemos entender, pero a través de las cosas que ya creímos podemos creer en que las cosas que no podemos entender también algún día se van a cumplir y van a suceder. Si no nos deja entender, solo hay que entender. ¿Por qué? Hay que entender y creer. ¿Por qué la Biblia así lo dice? Así Dios nos ha dado tantas palabras que son ciertas, por las cuales podemos llegar a creer hasta las cosas incomprensibles de la Biblia. Por eso también el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros también hay que creer solo este hecho. Por eso Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe, dice, en vuestros corazones. Que creas que Cristo habita en ti por la fe, dice, por creer, en tu corazón. Romanos también 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Si no tiene Espíritu de Cristo. Si no tiene Espíritu de Cristo, no es cristiano, no es de Él. También la palabra cristiano, también tiene que tener cuidado cuando habla cristiano. Esa señora Park, esa señora Kim es cristiana. ¿Viendo qué? Es porque ella se congrega en alguna iglesia, por eso son cristianos, pero no es así. Hay solamente congregantes de la iglesia, hay cristianos verdaderos. Los congregantes de la iglesia no son cristianos a los ojos de Dios, sino creen. ¿Cuántos solamente hombres están viviendo como congregantes sin ser cristianos? Hubo pocos israelitas que creyeron en Señor Jesucristo. Hay muchas personas que dicen Señor, Señor, pero
pocas personas que realmente creen y obedecen a la palabra de Dios. Aunque sean congregantes, pocos de ellos son cristianos verdaderos. La mayoría de ellos no creen en la palabra ni conocen la palabra. No han nacido de nuevo. Por eso los nacidos de nuevo son bien diferentes solamente de los congregantes de la iglesia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es. Los cristianos son los que tienen al Espíritu Santo morando en ellos. El Espíritu Santo tiene que morar en ellos. Gálatas 2:20 dice, apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando apóstol Pablo físicamente ha sido crucificado, no solamente el Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando la sangre, sino eso significa que cuando el Señor Jesucristo murió, el plan de apóstol Pablo, su también ideología, su pensamiento, su propia idea también, fueron crucificados. Por eso ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando Jesucristo murió en la cruz, no solo quitó mis pecados, sino también mi plan, mi idea, mi pensamiento, toda mi vida carnal también ya ha muerto junto con Cristo. Cuando nos bautizamos, ¿cuál es el significado de bautismo? O sea, fuimos sepultados junto con Señor Jesucristo también. Cuando subimos del agua también, ya vivimos de nuevo como Cristo. Los que todavía no se han bautizado, cuando vayan al centro de retiro, por favor, bautícense. Por favor. Han recibido la salvación, no por haberse bautizado, sino el bautismo es solo confesar ante Dios, ante los hombres, los hermanos, que son de Cristo. Aunque no hayan tenido la boda, así, ceremonia de la boda, si se casaron, ya están casados. ¿No es así? Es como esto. La boda, porque entonces los casados tienen la boda, ceremonia, para confesar que ya son matrimonio ante la gente. Aunque no hayan tenido la ceremonia de la boda, están casados. Hay algunos que primero tuvieron hijos y después tienen ceremonia. Unos niños dicen, yo he participado en la boda de mi madre, en la boda de mi padre. Bueno, aunque no hayan tenido la ceremonia, la boda, no importa, no es un gran problema. Lo importante es que ya estén casados. O sea, lo mismo pasa con el bautismo. Han recibido la salvación no porque se hayan bautizado, sino los salvos son los que también pueden bautizarse, ya para confesar, declarar ante todos que ya son hijos de Dios. Para decir como lo siguiente, cuando yo me sumergí, ya morí junto con Cristo, fui sepultado junto con Cristo y cuando yo vuelvo a subir de agua, ya nací de nuevo. Como nuevo hombre, ya resucité junto con Cristo. Por eso mi plan viejo, mi viejo hombre, mi ideología, todo mi pensamiento antiguo ya murieron. Cuando uno va al cementerio, está bien, hay silencio, ¿verdad? Es porque los muertos no pueden hablar nada, ni pueden gritar. Es bien silencioso. De la misma manera, el viejo hombre nuestro ya ha muerto. Por eso tiene que estar bien silencioso. El hecho de que hayamos recibido la salvación significa que Dios nos ha dado el nuevo propósito de la vida, el nuevo plan para el Señor, el nuevo deseo del Espíritu Santo, ya para que vivamos para Dios. También 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, ya estamos unidos. Entonces, soy nueva criatura. Dios ha creado de nuevo. ¿Por qué? Al principio han sido creados a la imagen de Dios, pero por haber cometido pecado, ese espíritu, que es la imagen de Dios, ha muerto. Estaba muerto, ¿no es así? Eso era viejo hombre. Pero cuando uno ha recibido la salvación, ha muerto en la cruz junto con Cristo, ha sido sepultado, ha resucitado junto con Cristo. Por eso es ahora nueva criatura. Ha sido creado de nuevo por Dios. Es lo que tienen que saber ustedes, que son nuevas criaturas. Ustedes ya son viejos hombres, sino nuevos hombres. Ustedes han pasado
de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Su destino ha cambiado. Ahora tiene la nueva esperanza, la nueva vida. Todo ha cambiado. ¿A poco son similares a los hombres del mundo? No, son bien diferentes ustedes de los hombres del mundo. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, a ver, muéstrame. Ustedes también, orgullosamente, tienen que también mostrar ante las personas del mundo, ante el mundo, que son nuevos hombres, son hechas nuevas. Es algo muy orgulloso, ¿no es así? Que nosotros hayamos sido hechos cristianos. ¿A poco les da pena ser cristiano? Uno dice, aunque yo muera, soy cristiano. Así tienen que vivir. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Para entrar en los cielos nuevos, en la tierra nueva, primero tienen que ser nuevos hombres. Tienen que vivir como nuevos hombres. Dignamente, como hombres nuevos, deben vivir. Por eso los cristianos salvos son los que permanecen en el Señor, que tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Por eso, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿A poco no sabes que Cristo está en ti? Tienes que saber que Cristo está en ti a través de la palabra. Cristo. La Biblia dice que el Señor ha quitado mis pecados para siempre. Me ha dado la vida eterna. Me ha dado perdón de pecado. Y a la vez también tiene que creer que Cristo, el Espíritu Santo, está en ustedes, en ti. Es lo que tienen que creer. Si Cristo no está en ti, estás reprobado. Es algo básico lo que estoy hablando ahorita. Y de ahí empieza su fe verdadera. Yo soy congregante de una iglesia. Los domingos yo voy a una iglesia, yo hago la oración, yo le alabo a Dios. Y yo hago buenas obras. Por hacer estas cosas, pues es cristiano verdadero. Otros congregantes que no han recibido salvación todavía van a la iglesia los domingos. No es así, somos diferentes de ellos. Lo que nosotros tenemos es totalmente diferente de lo que ellos tienen. Tenemos la nueva vida, la nueva esperanza, el nuevo propósito de nuestra vida y lo más grande es que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, el cual nos ayuda a vivir para la obra de Dios, predicando la palabra. Por eso, para hacer la obra de Dios, siempre hay que reunirnos en la iglesia, aprender la palabra, hacer mucha oración. También hay que hacer mucha oración para que Dios les ayude su debilidad, para que Dios se encargue de su preocupación. Hay que hacer la oración por la familia, por uno mismo. Si haces la oración, Dios te escuchará. Santiago 4:2. Pero no tenéis lo que no deseáis, porque no pedís. Dios quiere dártelo, pero no haces la oración, por eso tampoco Dios te lo da. Porque Dios no te lo da, es porque no quieres, es porque no pides. Aunque Dios quiera salvar, porque Dios no ha salvado a la gente, porque ellos mismos, la gente no quiere ser salva. Aún después de recibir salvación, si no queremos, si no deseamos, tampoco Dios nos dará. Él no quiere recibir. Los que no hacen la oración piensan que pueden vivir en este mundo sin tener ninguna ayuda de Dios, con su propia fuerza. Por eso no hacen la oración. Dice, con mi propia fuerza yo puedo vivir. Entonces no hacen la oración. ¿A poco creen que pueden vivir sin ayuda de Dios? Están bien confundidos, es la soberbia. ¿Qué van a poder hacer sin ayuda de Dios? A ver, dígame. San Juan 15:4, Jesucristo dijo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanece en mí. O sea, si la gente no permanece en él, no puede hacer nada, ni puede llevar fruto. La vida cristiana que vivimos nosotros se hace siempre por la ayuda de Dios,
por apoyo del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, no por su propia fuerza, para agradarle a Dios, para predicar el evangelio, para anunciar la palabra. No se hace por su propia fuerza, sino por la ayuda de Dios. Por eso hay que hacer oración para que Dios nos ayude. Dame pan necesario también. Hay que hacer oración. Antes yo pensaba que esta oración que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo pensé que solamente habla de pan celestial, o sea, la palabra. Pero, como dice, no solo hay que buscar solamente la palabra, sino pan también carnal. Pero uno dice, yo tengo alimento acumulado en mi casa durante un mes. ¿No es? Entonces, yo tengo que acabar todo lo que hay en mi casa ya para pedirle pan carnal. No es así, no significa eso. Sea que nosotros tengamos comida, pan carnal o no, sea que nosotros tengamos o no, siempre tenemos que pedirle a Dios. Como dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así como Dios nos da cada día aire, la luz del sol. O sea, que siempre nosotros para que vivamos confiados en Dios, dependidos de Él. Por eso al ver Proverbios capítulo 30, dice que ha pedido dos cosas. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. La primera cosa que este escritor de Proverbios ha pedido es vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y después él dijo, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Son dos cosas que ha pedido. Como esto, cada día también nosotros tenemos que pedirle que Él nos dé también pan espiritual, pero no solo pan espiritual, sino pan carnal también, la comida, aunque tengamos o no tengamos, para vivir siempre dependiendo de Dios, confiados en Él. Cada día, si nosotros le pedimos la ayuda a Dios, Él nos dará siempre lo necesario, que no sean muy codiciosos. Si tienen, aún así Dios te lo dará. Aunque no tengan, también Dios te lo dará. Siempre que vivamos confiados. Vivir la vida cristiana es vivir con esa fe. Por eso Filipenses capítulo 4 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Diciendo, Dios, yo tengo estos problemas, por favor, ayúdame. Entonces, encárgale todo a Dios, pensando que Dios le ayudará. Pensando que Dios te ayudará, haz la oración. Hay veces en que Dios te concede luego, o hay veces en que Dios te concede tardando. 1 año después, 10 años después, o a veces justo antes de morir. Pero hay que hacer oración constantemente, con perseverancia. Mónica, quien era madre de Agustín. Agustín, desde que era niño, se ha criado bajo su madre, quien tenía la fe muy firme, Agustín. Pero luego él se metió en una falsa doctrina muy rara, Agustín. Madre le dijo, regrésate ya con Dios. Y Agustín le dijo, tú, regrésate conmigo mejor. Así, cada vez que veían siempre se peleaban, él y su madre. Se metió en una falsa doctrina bien rara, hecha por un individuo, Agustín. Pero aún así su madre, Mónica, estuvo haciendo oración por su hijo Agustín. Y por fin, unos días antes de morir, su madre, Agustín, se arrepintió de ese pecado. Por eso a veces lo llaman San Agustín, ¿no? En Italia se hizo un cristiano muy famoso de Italia, un hombre especial, por la oración de su madre. Por eso Agustín dijo lo siguiente, la oración de mi madre es la que me ha protegido, me hizo así.
la madre que hace la oración. Claro, el padre también. Los padres que hacen la oración por sus hijos. ¿Por qué ellos hacen la oración? Porque aman a sus hijos, ¿no es así? Por eso Dios luego les concede. Pienso que la oración rutinaria como no tiene fuerza, sino oración que hacen con el corazón tan sincero, ansioso, será oída, escuchada por Dios. Por eso la cosa más importante de esta palabra es que permanecer en el Señor es permanecer en la comunión con otros hermanos salvos, hermanas salvas. Así como yo estoy unido con el Señor, también estoy unido con otros hermanos salvos. Somos de misma comunidad, del mismo grupo santo en donde Dios hace la obra. Yo estoy también ahí para predicar la palabra. Uno dice, aunque yo no predique, otros también están bien predicando la palabra. Claro, otros hacen. Aunque uno no haga, otros hacen. Entonces, cuando esa persona vaya con el Señor, ¿el qué le dirá? Señor, pues yo también, al menos yo estuve en el grupo, pero Dios dirá, siervo malo y negligente. Yo pienso así, como lo siguiente. Los pastores, los misioneros que han sido enviados a los países extranjeros, de verdad exponiendo su vida a la muerte, se hicieron voluntarios para ir a los países extranjeros. Por eso, entre nosotros los pastores predicadores, tenemos un lema que dice, no vayas a buscar un lugar cómodo para vivir, sino busca un lugar donde tú puedas morir para Dios y para el Evangelio. Pero en caso de nuestra iglesia, de verdad, hay pastores misioneros que tienen la fe muy firme. Por eso, gracias a ellos, se está predicando bien la palabra. Pero no solo ellos, sino también la fuerza de nuestra iglesia es que hay hermanos, hay hermanas normales que tienen todavía la fe firme, más firme que la de los pastores y de los misioneros. Es lo que yo creo. No conozco personalmente, pero lo que yo creo al 100% es que hay hermanas en la iglesia que tienen todavía la fe más firme. No solamente los diáconos, los ancianos, los pastores tienen la fe muy firme. Hay algunos hermanos normales que todavía tienen la fe más buena, firme que la de los diáconos, ancianos y pastores. Dios conoce quiénes son ellos. Los hermanos que dicen, aunque yo no sea misionero en un país, yo voy a enviar a los misioneros con mi dinero y con mis cosas materiales. Yo sí lo creo, que hay hermanos que viven así fuertemente todavía, más que los pastores. Yo sí lo creo. Por eso nosotros tenemos que pensar y considerar que somos un miembro de ese grupo, de la comunidad. Soy participante de ese grupo con la misma fe, con la misma esperanza. Como dice el libro de Filipenses 1:27, unánimes para el Evangelio. Por eso esa parábola de la vid y de los pámpanos solo tienen que dejarse estar bien pegados en la vid. Al ver a veces una vid, los pámpanos están bien enredados entre sí, ¿no? Están enredados los pámpanos. Pero cada quien, yo también estoy pegado, permanezco en esa vid. Por eso la vid, los pámpanos no se pueden separar uno del otro, jamás se pueden separar. Mi padre es el labrador. ¿Qué es lo que un labrador quiere? Obtener los frutos, ¿no es así? Es lo que quiere. ¿A poco los frutos se dan en el tronco del árbol? No, sino los frutos se llevan en los pámpanos. Por eso, los pámpanos, si no están pegados en la vid, no pueden dar los frutos. La vid, si no tiene los pámpanos, tampoco puede tener los frutos.
Nosotros, alejados del Señor, no podemos hacer nada. El Señor, sin tener a nosotros, tampoco puede hacer algo. ¿No es así? ¿A poco el Señor podrá tener frutos, podrá hacer que se den los frutos sin nosotros? Es imposible que un árbol pueda dar los frutos sin pámpanos. O sea, esta obra de dar los frutos nos la encargó el Señor. ¿No es maravillosa esta obra? Con solo que estén pegados los pámpanos, van a recibir savia de la raíz y de ahí, al pasar tiempo, van a dar los frutos. El Señor será glorificado si se dan muchos frutos. Para la gloria de Dios tenemos que también dar muchos frutos, solo para que el Padre sea glorificado. El hecho de que muchas personas reciban la salvación es un fruto. El hecho de que también nosotros vivamos para la voluntad de la carne y que nos amemos unos a otros, todo esto es el fruto. Son los frutos del Espíritu Santo. Así que esos frutos del Espíritu Santo se llevan a través de los cristianos salvos, nosotros. Así que jamás podemos separarnos del Señor, de esta santa comunión. Alejados del Señor, uno no puede hacer nada. Tienen que seguir recibiendo la gracia, la gracia. Por eso San Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Una vez recibieron la gracia, fueron salvos, entonces ya no la recibirán. No es así. Tienen que seguir recibiendo gracia, gracia. Tienen que seguir recibiendo la gracia, aún después de recibir salvación. San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, para que la tengan en abundancia. Continuar recibiendo esta gracia hasta que venga el Señor Jesucristo o hasta que vayan con el Señor. El crecimiento de nuestra fe siempre sigue. ¿Hasta qué cierto nivel tenemos que crecer? La próxima ocasión les voy a hablar de eso, pero como Señor. ¿Hasta qué cierto nivel? Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo nosotros vamos a poder ser perfectos como Dios Padre? Pero es lo que Dios Padre quiere de nosotros, que seamos perfectos como Él. Él nos ayudará a que seamos perfectos, así poco a poco, cada vez más. Iremos pareciéndonos al Señor en un hogar. Un bebé recién nacido hace de pipí y de popó, pero cuando crece ya su personalidad va cambiando, siendo criado, enseñado por sus padres. Ya cuando recibe la enseñanza, se va pareciendo a su padre y a su madre, ¿no es así? Así, se hace imitador de los padres. Aunque no pueda ser más que su padre, al menos puede ser como padre. Bástale al discípulo ser como su maestro. Aunque no pueda ser más que su padre, puede ser. De la misma manera, aunque no podamos ser más que nuestro Dios Padre, vamos a poder ser como Él. Hay que ir cambiando. Por favor, no quieran ser imitadores de los hombres del mundo. Solo lo que tenemos que hacer es vivir pulcramente. No tenemos que querer vivir de manera lujosa, de manera buena, como los hombres del mundo, con muchas cosas mundanas. No es algo necesario para nosotros, sino nuestro hombre interior tiene que siempre ir siendo renovado cada día. Nosotros somos los que vivimos para agradarle a Dios solamente, ¿no es así? Así que la vida de nosotros, los cristianos salvos, tiene que ir pareciéndose a Jesús. Así como una oruga se convierte en la mariposa y luego vuela, así nosotros, cuando seamos transformados, ya volaremos al cielo. O sea, iremos con el Señor. Por eso la vida cristiana que vivimos después de recibir salvación es permanecer, estar en la comunión con el Señor, con otros hermanos salvos. Es lo que yo les quise decir así más. Seguramente a ustedes, por eso el día de hoy yo les hablé de esto. Está muy cerca la segunda venida del Señor Jesucristo, por eso deseando este día de la segunda venida,
Hay que vivir de verdad fuertemente si realmente somos cristianos salvos. Por eso se les pide que aprendan más la Biblia y que hagan oración más y que se esfuercen a vivir más como cristianos. Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, santo y misericordioso que nos amas, por tu sangre preciosa nos has salvado y nos has distinguido de manera santa y nos has ayudado a vivir para tu voluntad, conforme al deseo del Espíritu Santo. Gracias por ello. Así como tú nos has hablado, permaneced en mí. Hemos pensado juntos esta palabra de permanecer en el Señor. Ayúdanos a que nosotros siempre permanezcamos en ti, Señor, en tu amor, en tu gracia, para poder vivir dignamente como tus hijos. Ayúdanos a vivir siempre guiados, cuidados, protegidos por el Espíritu Santo para tu gloria, haciendo tu santa obra, la que es predicar tu evangelio que nos has encargado. Ayuda para que también en el retiro próximo de verano muchas personas reciban la salvación. Úsanos en tu obra tan grande, maravillosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.